En esta ocasión hablaremos acerca de los niveles de organización de los seres vivos. Justamente entramos en ese fascinante mundo, cómo estamos organizados y de dónde provenimos. Al hablar de lo más simple, hace 3.500 millones de años hubieron partículas subatómicas, en donde electrones que giran alrededor de un núcleo que está formado por neutrón y protón, comenzaron a interactuar entre sí formando algo que se llamó átomo. Un átomo es un elemento que se encuentra dentro del universo. Existen 121 elementos que se han registrado hasta el año 2019, 2020, y de ellos 92 son completamente naturales, siendo el elemento número 43, el tecnecio, también un elemento artificial que se encuentra dentro de la tabla periódica. Estos átomos por sí solos no tienen vida, pero sí tienen una característica muy importante que son necesarios para formar otra etapa a la cual conocemos como moléculas. Las moléculas es la unión de varios átomos, así como tenemos la molécula del agua formada por átomos de oxígeno e hidrógeno, moléculas un poquito de mayor complejidad. ¿A qué nos referimos? Como el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el amoníaco, así como la glucosa, elementos que no tienen vida, pero son estructuras atómicas formadas por distintos átomos. Tenemos también algo que se conoce como las proteínas, y es que justamente esas proteínas en sí no tienen tampoco elemento biológico, no hay vida. Y nos lleva a una subsecuencia que la unión de varios tipos de proteínas forman algunos tipos de organelos. Y es que estos organelos en sí tienen una actividad específica dentro de un conjunto o sistema llamado célula. Hay organelos como el núcleo que adquiere la información de un elemento antecesor y que permite mantener la vida dentro de ese sistema, pero también hay otros elementos, otros organelos como una mitocondria, que una mitocondria permite producir energía, el aparato de Golgi, retículo endoplasmático, tenemos también todo lo que llevan este tipo de ribosomas, vacuolas, nos ayudan a formar o a sintetizar proteínas y sostener esto que es parte de la vida, que ya en conjunto forman algo que se llama célula. Ya cuando estas células en sí, tenemos las células, unas gigantescas como ser las neuronas, tenemos otras células como la parte de los osteocitos que nos ayudan a la formación del hueso, tenemos células como los glóbulos rojos, todas ellas provienen de algo que se llaman células madres o de la médula espinal, que es ahí donde se forman. Y es que esas células, como las podemos ver, están dentro del interior de los huesos. Los huesos por fuera son completamente duros, pero por dentro son esponjosos o llenos de médula espinal. Y esa médula espinal tiene la capacidad de producir células que a la larga nos mantienen a producir parte de lo que nosotros conocemos como hígado, células madre, músculo, piel, neuronas, corazón, glóbulos rojos. Y también nuestras defensas del sistema inmunológico. El sistema celular está constituido por algo que se llama nivel tisular. Ese nivel tisular es esa combinación de varios tipos de células de una misma función y de un mismo órgano, forman tejido conectivo en algunos momentos, sirve para la conexión interna del cuerpo a través del sistema nervioso. También tiene una parte de protección con el tejido adiposo. También tenemos una parte de conexión con la sangre, que son los glóbulos rojos. También tenemos algo que son algo más denso, pero que nos ayudan a vivir, como son los parte de ligamentos o algo de fibra muscular. También tenemos la parte cartilaginosa, que tiene que ver con las articulaciones, y por último del óseo. Ahora, ese nivel tisular, que está constituido por esos cuatro tipos de tejidos, forman algo que es el tejido animal y que es muy importante para la vida. Llegamos a una etapa donde esos tejidos se unen, forman grandes aglomeraciones y forman algo que se llaman órganos. Por eso nosotros tenemos órganos como el corazón, que es a base de un tipo de tejido muy especial, a diferencia como lo es un órgano como el hueso, que es un tejido un poquito más fuerte. Cada uno por el tipo de trabajo que realiza, el tejido va variando. También tenemos tejidos conectivos como los de la piel, así como también tenemos tejidos a nivel de los riñones. Entonces, estos órganos tienen una actividad o función dentro de nuestro cuerpo, son vitales.
Hay algunos órganos que nosotros los podemos perder, como el apéndice, y podemos seguir viviendo. Podemos perder justamente un cuarto de nuestro hígado y podemos seguir viviendo. Podemos incluso amputarnos una pierna y podemos seguir viviendo. Pero hay órganos que tienen una función biológica que es difícil de perder, como el corazón. Luego tenemos los sistemas, que es la unión de varios órganos, pero en algunos momentos tenemos sistemas y tenemos aparato. Sistema es que el órgano no se comparte con ningún otro, otra forma o actividad. En cuanto a los aparatos, sí se comparten los órganos. Por ejemplo, yo puedo compartir los pulmones en la parte respiratoria, pero también los puedo compartir con la parte circulatoria, lo mismo el corazón. El corazón me puede servir tanto para la parte respiratoria como también para la parte circulatoria. Entonces, por eso le llaman aparato, cuando se pueden trabajar tanto en un sistema como en otro, entonces ya forma un aparato. Ahora, cuando yo tengo el sistema óseo, los huesos son huesos y solo para sostén me sirven. Ahora, tengo también el sistema digestivo, tengo el aparato locomotor, tengo el sistema nervioso, tengo el aparato circulatorio, aparato reproductor, aparato urinario y sistema endocrino. Llegamos a una etapa donde debemos de reconocer que nosotros podemos ser también donadores. Este es un clic importante que usted debe conocer. Hay órganos que los puede donar mientras usted esté vivo, como médula ósea, puede donar un pulmón, un riñón, sangre, huesos, páncreas, y eso lo puede donar usted. Pero no puede donar un fragmento en cuanto a parte páncreas para producir más. Pero no puede donar ya cuando está fallecido. Esto solo lo puede donar cuando está fallecido, como su corazón, porque usted en vida no lo puede donar porque son motores, eso lo necesita. Puede donar ya fallecido, como por ejemplo piel, porque es un revestimiento. Vivo no puedo donar eso. Puedo donar inclusive algunas venas y puedo donar incluso el mismo páncreas. Ahora, es importante reconocer que hay órganos y tejidos para la donación y hay una edad límite en algunos. Por ejemplo, un hígado yo lo puedo donar hasta los 55 años, un riñón hasta los 50. Todavía huesos y tendones a los 60, pero válvulas y corazón hasta los 45 años. Ahora, el órgano que usted lo puede donar hasta una edad avanzada, por ejemplo, son las córneas de nuestros ojos. También tenemos el otro nivel, que son los niveles de los organismos, que de acuerdo a esos niveles se forman. Por ejemplo, la piel de un primate o mono es muy distinto a la de un reptil culebra o a la de un felino como el jaguar o a la piel de un reptil como un anfibio o anfibios. Entonces, la piel, de acuerdo a esos tejidos, se van formando los organismos. Ahora, esos organismos también tienen variaciones. Si hablamos de la raza humana, podemos tener 7 tipos de especies o inclusive más. Podemos tener caucásicos, mongoloides, podemos tener australoides, negroides, podemos también tener indígenas. Ahora, si hablamos de variedad de perros, pues hay una cantidad, hay una gran cantidad. Si hablamos, por ejemplo, de algunas bacterias como de algún tipo, como ser eh, este caso, y seguimos viendo, por ejemplo, en la parte de parásitos, nosotros miramos una variedad en cuanto a las especies. Tenemos la Tenia solium y la Tenia saginata, todo depende, porque una se puede adquirir por transmisión de carne de res y otra por carne de cerdo. Entonces, dentro de las mismas especies pueden tener algunas diferencias, pueden variar. Por ejemplo, si hablamos de pino, Honduras tiene 8 variedades de pino. Si hablamos de hongos, pues hay hongos que pueden ser venenosos y otros hongos que pueden ser comestibles. Entonces, las especies se encuentran en la naturaleza, tienen las mismas características, pueden reproducirse entre sí, pero hay algunas diferencias entre ellas. Ahora, con esto también nosotros pasamos que las especies, cuando las unimos en distintas formas, podemos tener una población. Y esas poblaciones pues son muy peculiares, sus formas de alimentación, viven en lugares determinados y las hacen muy, muy especiales. Esas poblaciones compiten entre sí, por ejemplo, los individuos de la misma especie pueden competir entre sí, no digamos las poblaciones. Por eso, distintas poblaciones que se forman pueden formar algo que se llama comunidad. Y esas comunidades habitan lugares determinados, se acomodan, interactúan, forman una cadena alimenticia y esas comunidades pasan a llamar algo que son ecosistemas. Y esos ecosistemas, a su vez, aquí intervienen algunos elementos que por primera vez los vamos a mencionar,
Y son exclusivamente esos factores bióticos y abióticos. En un lenguaje simple, los elementos bióticos son aquellos que tienen vida, son las células. Y las células es un organismo viviente porque se puede reproducir, puede alimentarse, tiene funciones metabólicas, necesita respirar, pero también muere. Ahora, los elementos abióticos no tienen vida. Estos están relacionados con la temperatura, el agua, la luz, nutrientes del suelo. Esos elementos por sí no tienen vida. Lo hemos visto, no se reproducen, tienen acciones o fenómenos que dentro de la naturaleza permiten su interacción y permiten estar manteniéndose. Los ecosistemas también pueden ser naturales, esos no son fabricados por el ser humano. Tenemos grandes praderas, grandes sabanas en África. Nuestro país tiene grandes selvas, como la Mojitia, la biosfera del río Plátano. Esa parte muy especial son ecosistemas naturales, pero también tenemos ecosistemas marinos como son en Islas de la Bahía o en Amapala. Esos ecosistemas también pueden variar porque también pueden llamarse ecosistemas artificiales, que son donde el ser humano interactúa o lo crea. Un zoológico es un ecosistema natural, un estanque es un ecosistema natural, también un herbario o podríamos decir también algo que conocemos como una especie de invernadero. Ahora, cuando tenemos esos ecosistemas se unen, tanto la parte acuática con la parte terrestre, entonces nosotros formamos una biosfera que puede ser de gran amplitud. Ya en una biosfera estamos hablando de elementos que pueden tener hasta 10.000 metros de profundidad dentro del agua y 10.000 metros de altura. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando incluso hasta de la troposfera. Hay organismos, algunas aves que pueden interactuar, algunos elementos biológicos que pueden interactuar a grandes cantidades de altura. Las biosferas son muy variables. Nuestro planeta, por así decirlo, tiene biosferas como el Amazonas. Honduras tiene una biosfera con el río Plátano. Y esas biosferas en sí llegan a unirse y formar lo que conocemos como el planeta Tierra. Ese planeta Tierra está dentro de un sistema solar al cual conocemos como galaxia. Y esa galaxia pues nos lleva a una interacción muy, muy especial. Y esa interacción está radicada en qué sentido? Que nuestro sistema solar pertenece a una galaxia, como lo estamos diciendo, pero solo tiene 8 planetas, no tiene 9. Es una información que usted debe tener en cuenta. ¿Por qué razón? Porque el planeta Plutón, pues lo sacaron de este sistema solar, nos reunirá requisitos. Como pueden ver, nosotros orbitamos en forma elíptica dentro de esas órbitas y estamos girando alrededor del Sol. Luego, nosotros entramos en algo que son ya las galaxias. Nosotros nos encontramos en la galaxia de Alfa Centauro. Esa galaxia, pues, tiene la peculiaridad o la curiosidad que gira en contra de las manecillas del reloj. Si usted se está fijando en la imagen, vamos en contra de las manecillas del reloj. Así giramos. Hemos dado solo 247 vueltas desde que se formó. O sea, eso, a pesar que es una gran velocidad la que da, pero es tan gigantesca, tan grande, imagínense, solo 247 vueltas. Nuestra galaxia, pues, es muy antigua. Estamos hablando que tiene 15.000 millones de años. Por lo tanto, eso entra en un cúmulo que lo podríamos llamar el famoso espacio. Y en el espacio hay una cantidad de galaxias, y dice infinidad de galaxias. Solo somos una parte de eso que llamamos espacio. Salimos de ello, pero entramos en una etapa también bien interesante, que es el cuarto tema, que es la anatomía y fisiología y enfermedades y cuidados del sistema. Vamos a conocer un poquito más acá los sistemas. En cuanto al sistema óseo, debemos de recordar que es exclusivamente huesos, cabeza, tronco y extremidades. En cuanto al hombre y la mujer, nosotros los hombres tenemos una costilla menos, tenemos las costillas flotantes. Algunas características es que en la parte donde se llama lo que conocemos como el ileón, la parte sacra o la pubis, esa justamente en donde se enlaza los huesos de la pierna, en la mujer tiende a ser más ancha porque recuerden que la parte de procesos de parto hace que esa pieza pues se abra y pueda dar a luz. Entonces en la mujer son características que en ella es más grande. En cuanto al hombre, lo que nosotros conocemos como clavícula, la escápula o los hombros, o que le llamamos nosotros los hombros, o el acromión, es más grande.
en el hombre es más grande. Por ejemplo, las mandíbulas, la parte maxilar del hombre es más grande, en la mujer es más pequeña. Entonces, son algunas características forenses que se estudian cuando hay un levantamiento de un cuerpo para saber si es hombre o mujer con la que estamos actuando. Entonces, tenemos 206 huesos, cuando nacemos tenemos 300 huesos, solo que a medida que nosotros nos vamos creciendo, algunos huesos se van uniendo y se van formando uno solo. Los huesos más pequeños se encuentran en el oído, justamente el más pequeño, que es el estribo, es un hueso muy pequeño. Los seres humanos tienen el mismo número de huesos en el cuello que en la jirafa. También tenemos 230 articulaciones. Es importante reconocerlas, la cantidad de articulaciones que tenemos. Algunas son móviles, otras semimóviles en el cuerpo. Estamos hablando de una móvil como el hombro. Esa tiene un movimiento circular tanto para adelante como para atrás, para los lados. Entonces, es completamente móvil. Hay algunas que son exclusivamente semimóviles, como la rodilla. La rodilla solo es adelante y atrás, es una flexión adelante y hacia atrás. También tenemos alguna otra peculiaridad, que los huesos son duros por fuera, pero son blandos o esponjosos por dentro. Los huesos es la sustancia más dura del cuerpo humano y esa es el esmalte. Ahora, tenemos enfermedades o afecciones. Por ejemplo, tenemos fracturas, contusiones, infecciones, raquitismo, osteoporosis, artritis, hematrosis, hiratosis. Son algunas peculiaridades que tienen nuestros huesos. Tenemos el sistema circulatorio que está formado por arterias, venas, corazón, tenemos riñones y dentro de este sistema circulatorio es importante reconocer que tenemos venas que nos transportan sangre sin oxígeno, palabra clave, sangre sin oxígeno pasa por las venas y por las arterias pasa sangre con oxígeno, por eso la miramos roja. Ahora, ¿por qué se mira verde o azul? Las venas, eso es un efecto óptico. Tenemos venas sumamente gigantescas, bueno, arterias sumamente gigantescas como la aorta torácica, la aorta abdominal y venas también muy grandes como la vena cava inferior, así como la vena superior. Tenemos dentro de esas curiosidades que tenemos 5 litros de sangre en todo nuestro cuerpo, 355 venas, por eso cuando nosotros tuvimos un accidente, nuestras arterias se rompen y pasan sangre con oxígeno y eso es peligrosísimo porque eso nosotros nos podemos poner un poco descompensados y si perdemos bastante sangre, imagínense, perdemos 2 o 3 litros de sangre, ese desangramiento pues puede causar una fatalidad. Nosotros tenemos otra curiosidad, 4 tipos de sangre. Tenemos el tipo A, B, AB y O. En cuanto al sistema circulatorio, tenemos algunas enfermedades, anemia, angina, arteriosclerosis, colesterol, ataque cardíaco, hipertensión, entre otras. El sistema nervioso, que es otro sistema muy aparte, tenemos el sistema nervioso central que está compuesto por algo que se llama cerebro, encéfalo. Acá tenemos algunas partes como burroquillo, cerebelo, puente barolio. Y tenemos las cervicales que justamente nos ayudan a la parte de la respiración, el movimiento de los miembros inferiores superiores y también tenemos la médula espinal que tiene como alrededor de unos 45 centímetros pues, de largo. Tenemos también el sistema nervioso periférico, que es la segunda parte, que acá tienen que ver con todos los nervios que manejan nuestro cuerpo. En cuanto a las curiosidades, el sistema nervioso tiene 100.000 millones de neuronas. Una neurona puede vivir hasta 70 años, solo que el ritmo de vida que nosotros le damos, le podemos dar un envejecimiento o una muerte prematura. También nosotros tenemos que reconocer que la oxitocina es la hormona del amor y que esa se encuentra o se siente o emana en un órgano que se llama timo, que justamente se encuentra en el centro de nuestro pecho. Erróneamente se ha confundido el timo como que es el corazón y que con nosotros sentimos mariposas y toda esa sensación por el corazón, pero no, es el timo que emana. Ahora, en un adolescente, la cantidad de oxitocina que se puede producir es tan grande y por eso las situaciones amorosas pueden ser muy fuertes. Y también en algunas personas, por su genética, la parte amorosa es muy fuerte. Es imposible que nosotros nos podamos hacer cosquillas y nos dé risa porque nuestro sistema nervioso periférico no trabaja así. Es por un elemento externo. Es sensible. Ahora, en cuanto a las enfermedades del sistema nervioso central, tenemos la poliomielitis, tenemos algunos desórdenes como Huntington, Alzheimer, Parkinson, esclerosis, tanto múltiple como lateral, epilepsia, parálisis cerebral, trastornos mentales y accidentes cerebrovasculares, y de una u otra manera desencadenan en cuadros clínicos muy fuertes que nos pueden llevar a la coma e incluso a un entorpecimiento de nuestro mismo cuerpo.
Tenemos nuestro sistema linfático, que el sistema linfático, dentro de las curiosidades, es un órgano, es un sistema paralelo al sistema circulatorio. Como pueden ver, aquí trabaja la linfa. La linfa solo se activa con el ejercicio. De una u otra manera, es nuestro sistema que nos protege al cuerpo. Entonces, dentro de los órganos que pueden ser muy importantes, tenemos justamente el número 14, la médula ósea roja, que es donde se produce. Esa médula ósea roja está en el fémur, huesos largos. Tenemos ganglios axilares, ganglios linfáticos, vasos, intestinos, el timo, justamente que estábamos mencionando en la parte anterior, y así como algunas venas y amígdalas. Dentro de las curiosidades, es que este sistema linfático se inflama cuando nosotros tenemos una enfermedad. Las fiebres y algunos nódulos que sentimos en el cuerpo tienen que ver con esta parte. Dentro de esas curiosidades, lo mencionamos en su momento, que solo se activa cuando hacemos ejercicio. También tenemos algunas enfermedades dentro del sistema linfático. Esas enfermedades son justamente el sarampión, linfoma del SIDA, linfedema, así como entre otras. También hay otras peculiaridades dentro de este sistema linfático, y son exclusivamente, por ejemplo, la parte del sistema respiratorio. Ya saliendo del sistema linfático, entramos al sistema respiratorio y miramos, por ejemplo, los órganos y que nos componen, entre ellos cavidad nasal, oral, faringe, laringe, bronquios, pulmones, diafragma. Y justamente dentro de los pulmones, el pulmón derecho es más pequeño, solo tiene dos partes por la parte del corazón, y el pulmón izquierdo está dividido en tres partes, solamente que el pulmón izquierdo, como pueden ver, se aloja sobre el hígado, y a raíz de que se aloja sobre el hígado, pues tiende a ser un poquito más pequeñito que el pulmón derecho. El pulmón derecho es más grande, el pulmón izquierdo es más pequeño, está dividido en tres partes. Entre las enfermedades del sistema respiratorio tenemos asma bronquiales, cianosis, disnea, tos, faringes y neumonías, entre otras. También tenemos el sistema digestivo, que está compuesto por la boca, la faringe, esófago, estómago, páncreas, colon, recto y desencadena en el ano, así como también tenemos el hígado, duodeno, la vesícula, el yeyuno, el apéndice. Y también debemos de reconocer que es acá donde se procesa todos los alimentos. En el intestino delgado se procesan vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos que sirven para el sostenimiento de nuestro cuerpo. Ahora, dentro de esas curiosidades, nosotros, después de 3 a 5 horas en la comida en el estómago, luego pasa al intestino grueso de 6 a 20 horas. Es decir, si nosotros comemos demasiado, nos inflamaremos. Nosotros necesitamos por lo menos entre 3 litros a 2 litros de alimento, perfectamente caben en nuestro estómago, así como nosotros tenemos 32 dientes, 8 incisivos, 4 caninos, 8 premolares y 12 molares para masticar. Tenemos el sistema digestivo, algunas enfermedades son variables. El estreñimiento es una de las más grandes por producto de la ansiedad, actividad. Tenemos la amibiosis, parasitosis, halitosis, cáncer, son parte de enfermedades del sistema digestivo. Tenemos en el sistema muscular 650 músculos. De esos 650 músculos, uno de los más grandes son los glúteos mayores, son sumamente gigantescos, son los más visibles. Ahora, dentro del sistema muscular, pues el recubrimiento del sistema óseo es el que hace la actividad dentro de nuestro cuerpo. El músculo más potente que tenemos es el macetero, que cierra la mandíbula. Eso de morder, esa parte exclusivamente de morder, es un músculo sumamente fuerte, así como hay otras curiosidades dentro de este mundo. Hay dentro del sistema muscular algunas enfermedades como el de Carro, calambres, esguinces, atrofia, hipertrofia, poliomielitis. Ahora, algunas de ellas son trastornos, enfermedades cuando nosotros tenemos una anomalía que aparece pero también tiene cura. Tenemos el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. El masculino es externo, el femenino es completamente interno, con la salvedad de que tenemos que entender que, bueno, el hombre tiene esa capacidad de producir esperma constantemente, una recuperación en 2 o 3 días, y la mujer necesita de un mes. La mujer tiene esa parte dentro del aparato reproductor de que ella puede justamente llegar a una edad, justamente hasta la menopausia, 50 años. El hombre tiene la andropausia, que está ahí por los 70 años, cuando ya dejan de ser completamente fértiles, pero hay hombres que pueden llegar a más. Ahora, el órgano,
La célula reproductor femenina es el óvulo, la parte masculina es el esperma. Los gametos del hombre son las células reproductoras que las mujeres tienen más células reproductoras que las mujeres, eso tenemos que tenerlo claro. Podemos producir 50.000 millones de espermatozoides en toda nuestra vida. La infertilidad es un problema que se da a este nivel. Justamente en las mujeres, uno de los mayores problemas es la candidiasis, herpes, tricomoniasis y líquen. En cuanto a los hombres, es hidrocele, varicocele, resección antígena e incluso algunas hernias. Y finalizamos con el sistema urinario, que el sistema urinario, dentro de lo más interesante, que aquí entramos con los riñones. La cantidad de agua que podamos tomar es importante para que esa vejiga se pueda limpiar por la uretra. La vejiga de la mujer tiende a ser más pequeña porque tiene mayor cantidad de órganos internos. La del hombre es un poquito más grande porque sus órganos reproductores son externos. Ahora, la vejiga de la mujer tiende a ser un poquito más corta en cuanto, bueno, lo mencionaba la vejiga, pero la uretra de la mujer es sumamente corta también y la uretra del hombre puede ser un poquito más larga. Ahora, algunas curiosidades, puede contener de 3 a 4 litros de orina. Las infecciones urinarias en la mujer son más frecuentes, así como los riñones filtran alrededor de unos 180 litros de agua al día. En cuanto a algunas patologías, cistitis, litiasis, síndrome nefrótico, síndrome nefrético, así como la insuficiencia renal. Es así como tenemos el fascinante mundo de la biología y siempre seguiremos aprendiendo. Hasta en otra ocasión.